Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Estamos en el capítulo número 15, ya casi a terminar esta nueva serie, por así decirlo. Pero bueno, el día de hoy vamos a abarcar más que nada el tema sobre los servicios de educación especial. ¿Qué es lo que podemos ver tanto en CAM o en USAER o pues no sé, también la perspectiva que tienen otras carreras desde nuestra formación y los servicios que nosotros otorgamos en este caso en el USAER? Pero a ver, por ejemplo, tenemos aquí presentes a dos compañeros. Uno de ellos es Jair. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y nuestra otra compañera es Luz Gabriela. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Vamos a empezar con esta plática, pero primero vamos a empezar con el servicio USAER. ¿Alguno de ustedes dos ha tenido experiencias en servicio USAER? Sí, yo tuve la experiencia en dos años en este caso. En uno fue de manera virtual y recientemente fue de manera presencial. Bueno, pues en el servicio USAER te puedo platicar realmente que una de las principales barreras en cuanto para llevarse a cabo la inclusión y pues sí, muchas veces es limitante limitar el servicio, es la colaboración con profesores. Es principalmente eso, porque en ocasiones no te dejan pasar a su aula, y es una de las funcionalidades que tienes como USAER, no solamente intervenir con el alumno individual, sino también es parte de que entres al aula y puedas intervenir ahí aquellas estrategias didácticas, porque entre más intervienes con el alumno dentro del aula, pues el alumno obviamente se va a sentir más incluido dentro de su grupo y se deja de ver esta parte como el niño que se tiene, el niño USAER, que es comúnmente como le llaman ahí en las escuelas regulares, ¿no? Obviamente esto también afecta al alumno, porque al no intervenir en el aula, pues obviamente es esta parte de segregación y también los desmotiva. Sin embargo, ya cuando están en el aula, pues ahí se motivan más porque pues se les da esa atención más personalizada, sin embargo. Y otra de las, pues sí, eso es como una de las limitantes que tienen el servicio USAER, pero sin embargo existen muchas otras funciones, como en este caso es la cuestión de saber pues orientar no solamente a padres de familia, sino también a los propios profesores en cuanto a sus planeaciones, que sepan hacer ajustes razonables, también pues tener un cierto registro y control y llevar a cabo un plan de intervención en donde ahí se puedan realizar más bien analizar los objetivos que tú te planteas para llevar a cabo una mejora en la escuela. Esa es como una de las prioridades en cuanto al servicio USAER. Ok. Y bueno, con base a tus experiencias de las prácticas, como habías dicho, Gaby, ¿había algunas dificultades o había algunos problemas con maestros del aula o con los padres de familia? Mira, fíjate que sí, más con los maestros de aula. Ajá. Porque en una ocasión, por ejemplo, en ocasiones no te quieren prestar los niños. Es como curioso eso, porque dices, es para un beneficio. Entonces el profe regular se está queje de que, que no aprende, que esto, pero tampoco no te lo quiere prestar, tampoco no quiere que intervengas en el grupo. Entonces ahí es cuando está difícil la situación para poder intervenir. En una ocasión nos pasó que nos hacían de repente caras de ir por los niños, o de repente era así como de que ya no nos querían prestar, y esto pues obviamente limita. También tuvimos una situación, de hecho, y hay como todo, profesores tanto buenos como muy comprensivos y muy colaborativos, como otros que no. Pero tuvimos una situación en particular con un niño con autismo. Ajá. Y fíjate que ahí tuvimos una experiencia muy padre, porque la maestra la titular, porque ahí pues la maestra la verdad colaboraba muy padre en cuanto al trabajo,
incluso ya hubo un momento en el que se vio como ese acompañamiento de tanto, principalmente obviamente la maestra Usaer, que es con la que estuvimos en prácticas, de acompañarla en cuanto a estrategias, en cuanto a saber trabajar, en cuanto a saber manejar situaciones y poder controlar al alumno con autismo. Porque ya en ocasiones ya no requería tanto el apoyo del alumno. Entonces ya incluso ella ya sabía cómo controlar estas crisis, sabía manejar muy bien la situación. Y por ejemplo nos comentaba la maestra Usaer precisamente que pues ahí es lo malo, que en ocasiones a veces son atendidos por fuera y no se conoce completamente el contexto. Por ejemplo, aquí nos comentaba que la psicóloga quería que el alumno tuviera una maestra de sombra, que siempre estuviera ahí la Usaer, cuando realmente no lo requería. Entonces esto afectaba obviamente porque ya se había trabajado con la madre en cuestión a la situación problema de la sobreprotección del alumno y esto iba a poder repercutir, ¿no? Sí, le iba a limitar mucho su autonomía. Claro, y entonces ahí es cuando pues tienes que ver muchas cuestiones y tienes que entrar en función también de saber orientar y saber aquí, en este caso, orientar también a la madre de familia en decirle que no es tan necesario como lo planteaba la psicóloga que lo atendía por fuera. Sí, pues creo que esas limitantes se encuentran en Usaer tanto como en CAM, ¿no? Sí. De que los padres sobreprotegen, no te atienden nada y pues como es nuestra área atendemos los problemas y esas barreras que los alumnos enfrentan en el aprendizaje, pero respectivamente de el servicio CAM, ¿hay algo en cuestión de problemáticas o cómo es la dinámica para quienes no conocen este servicio? Pues como mencionas, el CAM, los centros de atención múltiple, no es como una cuestión de que sea muy diferente a una escuela regular. Obvio, tienen sus maestros, sus directivos, tienen a los alumnos. Aquí el detalle es que ya entras más en el papel de estar hablando más con los padres, que ya es mucho más contacto con los padres. Aquí radica la situación en que hay algunos padres que solamente no asisten para nada a la escuela, solamente los inscriben y ya, vámonos. Entonces, pues esta cuestión de que nada más los inscriban, o sea, te pone un peso encima de que quieres hablar con ellos para saber y cómo actuar, porque ellos también ya lo conocen. Entonces te dan referentes de pues qué hacer, qué no hacer, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces la situación aquí en los CAM es sobre todo que pues no tienes mucho contacto a veces con los padres, pero a veces también por las mismas circunstancias con los mismos docentes de ahí de la escuela. Hay unos como que solamente sienten que ya tienen su plaza, ya tienen su lugar y no tienen casi contacto con los demás maestros. Entonces esto a veces hasta dificulta el conocer a otros grupos, porque pues igual se va cambiando constantemente. Entonces creo que aquí la cuestión del CAM es más sobre, sí, atender a los alumnos, pero sobre todo también tratar con los padres, que es algo muy, muy difícil de llevar a cabo en algunas situaciones. Sí, no es como que los padres vayan a ser caídos del cielo y todo amor y felicidad y te van a apoyar. Hay unos que son muy mulas, que como que hasta tú les dices las cosas, haces como que te pones en su papel casi para que puedan comprenderlo. Y ellos como que no, lo toman a la ligera y ya, como que nada más fue algo que les entró y les salió. Sí. No, es que a veces también hay padres muy difíciles y a veces ni siquiera son los padres, sino que algún otro integrante de la familia que es el que se hace cargo. Exacto. Porque pues qué suerte que todos los alumnos tuvieran a sus papás y que se hicieran cargo de ellos, ¿no? Que estuvieran al pendiente. Pero la verdad nos ha tocado situaciones de que va la abuelita, la tía, la esposa del papá, la hermana,
prima, lo que sea, y dificulta a veces esto de que llegue realmente la información a quien le atiende las tareas, porque a veces no es la misma persona, de que si están los papás separados y el papá se la lleva unos días y luego la mamá, y ya ahí no se supo qué pasó con la tarea, el material que tenía que traer, el avance de su hijo, la atención, las juntas, todo. Entonces poco a poco se van dificultando estas situaciones. Y sí, fíjate que ahorita que comentas esto, Karina, es una situación muy difícil y que complica mucho la atención al alumno. Yo, por ejemplo, en mis prácticas tenía 4 alumnos en los que carecían de padres de familia. Entonces sí, por ejemplo, en algunos era una situación en la que, pues como ahorita comentas, que se hace cargo con la abuelita, que se hace cargo con la tía, y así. Entonces, por ejemplo, tienen que firmar, para el servicio SAER, tienen que firmar una carta, Ajá. Una hoja como de autorización. Ah, ya. Y sin embargo, era un proceso súper largo, que se tardaba mucho, porque no llegaba el padre de familia. Y era una simple firma. Y era una simple firma, exactamente. O sea, estamos hablando de una simple firma, de nada más ir a firmar y pues platicarte en cierta manera qué funcionalidad tiene el servicio, ¿no? El por qué el alumno tiene que estar ahí. Ajá. Por una simple situación, pues no. Había alumnos en los que pues no se podía atender por esa cuestión de que no había esa firma que se requería. Y pues obviamente aquí el único que se ha afectado es el alumno. Sí, obviamente. Pues fíjate que en el caso del CAM, no es raro ya decirlo, porque pues ya es una cuestión muy popular, que muchos de los alumnos que se encuentran ahí casi siempre van, pero porque tienen beca. Ajá. Ya se habla mucho de que van porque tiene beca y después desaparece, no sé, 2 meses y vuelven a ir ya porque les hablaron de ir a la escuela que qué pasó, que Sí. entonces ya le vamos a quitar la beca y ahora sí, ay no, ahora sí llevo a mi hijo y todo. Y pues se pierde ese progreso que tratas de llevar con el alumno. No es que estés rogando porque vaya el alumno, no, ya es una cuestión también de que los padres se preocupen por su hijo. Pero no, ahí anda el maestro, que ay, ¿por qué no está? Y ya cuando regresa, ya vienes a cobrar tu beca, ¿verdad? Pero yo creo que esta cuestión se está viviendo mucho ahorita. Y más que nada porque pues pasando lo de la pandemia, muchos ya dejaron de asistir, muchos. Y pues ya los que van, no es como que, pues bueno, varios sí van en esa cuestión de que quieren que sus hijos sigan aprendiendo, pero otros nada más lo llevan una semana, luego desaparecen otra y luego van otra vez la siguiente, pero nada más es por esta cuestión de cobrar su beca de los alumnos. Y dijeras, es algo que se gasta para el alumno y no, No, ahí bueno, va para pagar la luz, que esto, que el otro. Ahí se hace con todo esa beca. Sí, no, y la verdad, creo que ahí habla mucho de la moral y de la responsabilidad que tienen esas personas que son encargadas de los niños en general. Sí. Ya sea de que responden hacia la educación del alumno, que pues por ley, o sea, tiene derecho a recibir esa educación. Y nosotros, bueno, desde el servicio de educación especial se da esas herramientas, se da lo mejor que se puede, pero sabemos que todo no es de color de rosa y no siempre está el papá atento, Sí. como lo decía Gaby, de que no asisten ni siquiera para una firma. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar que su hijo tiene algún problema, que tiene alguna discapacidad en el caso del CAM, o que lo aceptan, pero que para ellos es mejor de que no, pues que esté en la casa, al cabo no aprende. Y creo que Exactamente. esa palabra de al cabo no aprende se ha llevado tanto al servicio USAER como al servicio de CAM, más que nada por todas estas situaciones que viven, ¿no? Y ya sea desde los papás o desde los maestros. Pero bueno, o sea, son algunos retos que nosotros
hemos vivido, y la verdad nos gustaría mucho que pues vieran a veces esta parte o esta cara de la moneda que nosotros percibimos, porque a veces los docentes de un aula regular no lo logran percibir o no logran ver los padres de familia o cualquier otro familiar de por qué su hijo tiene que ir al servicio USAER, tiene que ir al servicio de CAM. Pero bueno, creo que también con este podcast podemos dar información a cualquier otra persona sobre nuestra perspectiva como futuros maestros en sí. ¿Quisieran agregar algo más con base a estas situaciones que ustedes han vivido? Pues yo nada más para agregar que, bueno, los que vayan a ser futuros docentes en inclusión educativa, que en serio se preparen y pues que vean esta cuestión de que pues no es fácil. A veces se habla de que ya ser maestro, ya tienes tu plaza y ya, listo, ya tienes todo arreglado, pero pues no. Sí es esa cuestión de que te sigas preparando ya siendo maestro y que entiendas que después las nuevas generaciones pues te van a estar actualizando en nuevos contenidos y que seas comprensivo en esta parte. Sí, claro, ahorita rescatando mucho esta parte de aquí, mi compañero Yair, es mucho esta parte de comprensión, ¿sí? Claro, como docente estarte preparando, estarte actualizando, pero y también saber decir hasta dónde tú puedes llegar. Uh-huh. Vaya, porque sí, en ocasiones pues no se va a poder cambiar la dinámica familiar, no. Eso es algo que nunca se va a poder hacer realmente. Pero sin embargo sí puedes cambiar el contexto del aula en un alumno. Sí puedes hacer algo por el alumno dentro del aula. Sí, creo que es nuestro granito de harina que nosotros podemos aportar. Y si alguno de los que nos están escuchando es un futuro maestro en nivel primaria, preescolar o cualquier área que se encargue o tenga contacto cercano a la docencia, creo que es importante ver esta parte de que en todo va a ser en favor del alumno, que cualquier ayuda que la educación se lo exija y se le pueda permitir dar ese avance, es importante tenerlo y también ser accesible a ello. Y pues bueno, entonces con estos mensajes tanto de Yair como de Luz Gabriela, damos un agradecimiento a su presencia en este podcast y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye. Adiós. Gracias, adiós.